El Señor, a través de la historia desde el nacimiento de la iglesia, ha edificado a su pueblo no solamente a través de su palabra, sino también a través de hombres y mujeres que dieron su vida al Señor, que tuvieron un compromiso verdadero con el Señor para impactar la vida de los demás. Y es por esto que hoy quisiera hablar acerca de vidas que inspiran. Y de hecho, es el título de un libro que escribió un tocayo mío, que el autor es Ángel Chariomán. Vidas que inspiran. Son historias de hombres que dieron su vida al Señor, aquellos hombres de la provincia Bolívar. Es un libro muy pequeño, prácticamente tiene 115 páginas. Les recomiendo a ustedes, jóvenes, para que lean este libro, conozcan la historia de la iglesia de nuestra provincia Bolívar, porque nuestra fe, aparte de basarse en la Biblia, también se basa en la historia, y es necesario conocer la vida de estos hombres para que de esa manera también fortalezcamos nuestra fe. Bien dice este autor, este tocayo mío, Ángel Chariomán, dice en la última página, dice una frase de la siguiente manera, dice: es importante echar una mirada al pasado, a la historia y a los ejemplos de los líderes que trabajaron confiando y esperando en Dios. Es muy cierto. Y Pablo también lo dice similar a esto en Romanos 15:4. Nos dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. El apóstol Pablo acá habla de la palabra del Señor, que las cosas que se escribieron antes fueron escritas para enseñarnos a nosotros, y que de esa manera tengamos esperanza. En este caso, hablamos también de la vida de varias personas que tuvieron su recorrido con el Señor y que sus vidas transmiten a la futura generación también una esperanza en el Evangelio. Entonces es necesario conocer la historia de la iglesia, la historia de nuestra provincia Bolívar en el cristianismo, y les recomiendo una vez más adquirir este librito, Vidas que Inspiran, autor Ángel Chariomán. Va a ser de gran bendición para usted. Entonces, hablando de la vida de las personas, nos enseña mucho. ¿Y qué nos enseña? Bueno, quisiera hablar de 3 puntos principales acerca de qué nos enseñan la vida de esas personas. Como por ejemplo, este autor habla de varios hermanos que nosotros conocemos en la provincia de Bolívar, pastores, misioneros, y algunos de ellos ya están con el Señor, pero su legado continúa. Por ejemplo, el pastor Gregorio Ninabanda está con el Señor, pero su legado continúa. Su testimonio continúa hablando a las futuras generaciones. También habla del misionero Adriano Muyolema. También es un hombre del Señor que ha dado su vida, su compromiso con el Señor, y que también nos enseña mucho a nosotros y puede enseñar mucho a la vida de varios jóvenes. También habla del pastor Mariano Guamán. El pastor Mariano Guamán es uno de mis mentores. Hemos hablado con él. Y es una biblioteca, o es una historia de vida que contiene mucha sabiduría, mucha enseñanza para nosotros como jóvenes. Entonces, son pastores, son misioneros que el autor toma en cuenta para transmitir a las futuras generaciones el testimonio o la historia que, aunque muchos de los hermanos ya están con el Señor, su nombre vive para la gloria del Señor. Y qué mejor cosa que nosotros también como jóvenes trabajar para el Señor, marcar la vida de los demás, de que nuestros nombres, de que su nombre quede vivo y que no se muera con usted, sino que quede vivo para las futuras generaciones, y que de esa manera su nombre siga predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Lo primero que nos enseña la vida de estos hombres de la provincia Bolívar, de otras provincias o a nivel nacional del Ecuador, o de muchas personas que han dado su vida para el Señor, pastores internacionales, misioneros internacionales, nos enseña de que sus luchas también se asemejan a nuestras luchas. Es decir, aquellos hombres tuvieron necesidades, tuvieron pruebas, sintieron desánimos, quizás tuvieron enfermedades físicas. En medio de esas pruebas, decidieron caminar junto al Señor, decidieron confiar en el Señor. Hoy nos preguntamos nosotros como jóvenes, quizá
en nuestra mente, o cuando estamos solos, de que solo yo estoy pasando esta necesidad de estas pruebas, y miro a otros y no veo que ellos pasan las pruebas que yo paso. No, mi querido joven, no, mi querida señorita, no, mis queridos hermanos. Estos hombres, cuando leemos este libro, nos enseñan que tuvieron necesidades, nos enseñan que tuvieron pruebas, nos enseñan que tuvieron persecuciones, lo cual muchos de nosotros no tenemos en la actualidad. Pero la vida de estos hombres nos enseña de que sus pruebas también en muchos de los casos son nuestras pruebas. Pero en medio de esas pruebas decidieron caminar junto al Señor, confiar en el Señor. Y hoy sus vidas siguen marcando vidas de otras generaciones, de las siguientes generaciones. Entonces nos enseña de que sus pruebas también son para nosotros pruebas similares que ellos tuvieron. Como punto 2 nos enseñan también, o nos impulsan a cumplir nuestra meta. Vemos a estos personajes, al pastor Gregorio, al misionero Adriano, al pastor Mariano, cómo sus vidas, quizás muchos de ellos también tuvieron una educación primaria o secundaria, fueron unos instrumentos usados para el Señor grandemente. Y hoy la iglesia tiene muchos profesionales con tercer nivel o algunos con maestría, y muchos se siguen preparando. Pero también nos debemos preguntar, ¿estamos cumpliendo o verdaderamente estoy viviendo para el propósito del Señor? David dijo muy claramente: Jehová cumplirá su propósito en mí. Salmo 38:8. Es su propósito en nuestras vidas, no mi propósito. El propósito del Señor es que yo dé gloria a Él a través de las cosas que yo hago. No solamente en la enseñanza, no solamente en el ministerio dentro de la iglesia, sino en otros trabajos que usted desarrolla. Entonces la vida de estas personas nos enseña a cumplir metas. Si Dios usó a estas personas, Él está dispuesto a usar a nosotros, a usted, en la expansión del Evangelio. Con tu vida, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestras propias vidas. Para el Señor nada es imposible. Joven, señorita, el Señor, es el deseo del Señor que usted marque las vidas de las otras personas. Qué bonito es llegar al final de nuestras vidas y decir como Jesús dijo: Padre, he glorificado tu nombre y acabado la obra que tú me dijiste que hiciese. También el apóstol Pablo dice lo mismo: he peleado la buena batalla y acabado la carrera y guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará Cristo, juez justo, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Qué bonito cuando hayamos hecho la voluntad del Señor en este mundo. Llegaremos al final de nuestras vidas diciendo estas palabras: Señor, gracias por permitir servirte a ti. Gracias por usar mi vida. Gracias por bendecir a mi familia a través de mí. Y nos enseña y nos da fortaleza en medio de las pruebas. Por ejemplo, he hablado con el pastor Mariano Guamán, y una de las conversaciones que tuvimos me marcó con uno de sus comentarios que dijo: cuando yo era joven enseñaba en las iglesias a amar a sus esposas, a cuidar a sus esposas, y mi esposa me acompañaba, decía él. Pero hoy por hoy, ya son avanzados de edad, él dice: hoy me tocó hacer lo que yo enseñaba. En otras palabras, me tocó poner en práctica lo que yo enseñaba. Hoy mi esposa está enferma, está mal de salud, y me toca cuidar a mí. Entonces me doy cuenta que yo debo practicar lo que yo enseñaba y lo que sigo enseñando. De esa manera, entonces, también me reta personalmente a hacer lo que yo enseño, a hacer lo que tú enseñas en la iglesia, a hacer en nuestra familia. Esto es cumplir metas. La vida de estas personas nos ayuda a cumplir metas, no solamente con nuestra forma de hablar, sino con nuestra forma de vivir. Son personas que el Señor ha puesto en nuestras vidas para alimentar nuestra fe, para alimentar nuestro conocimiento en el Señor. Muchas veces nos vamos a sentir desanimados,
Y cuando escuchamos la vida, el testimonio de estos hombres, o cuando leemos sobre su vida, nos anima a seguir adelante. ¿Cuántas veces usted quizá ha sentido que las luchas que tiene solamente es para usted o solamente está en su vida? Ha dicho, Señor, como Elías, Señor, no soy mejor que los demás hermanos. Yo no soy mejor que ellos. Quizá ha salido estas cosas de su propia boca, pero al mismo tiempo, cuando escuchamos a los demás hermanos, cuando nos cuentan sus luchas, sus pruebas, sus batallas, nos damos cuenta que no estamos solos en esta carrera. Que el hermano a quien escuché o que la hermana a quien escuché también están llevando pruebas, y que de esta manera estamos corriendo una carrera juntos. Ellos con sus pruebas y yo o usted con sus pruebas, pero en medio de todo eso el Señor es el mismo quien nos da fortaleza. Entonces escuche a los demás hermanos, y de esa manera se dará cuenta que las pruebas que usted lleva no lo está llevando solo, también la están llevando las demás personas, también lo están sintiendo las demás personas, también están llevando muchos hermanos en este mundo. Entonces, la vida de esas personas nos ayuda a entender que sus pruebas también fueron semejantes a nuestras pruebas. También nos animan a cumplir nuestras metas. Y como último punto, el tercer punto, nos reta a inspirar la vida a los demás. Bien puso el título de este libro, mi tocayo, Vidas que Inspiran. Naturalmente son vidas que inspiran. Son testimonios que son vida. Entonces nos retan a inspirar la vida de los demás, nos retan a inspirar a los demás, a los jóvenes. Es nuestra responsabilidad, porque la iglesia desde el día de Pentecostés ha venido así, que las generaciones antiguas han inspirado a las otras generaciones, y las otras generaciones han continuado con las obras del Señor. Y hoy nos toca a nosotros. Hoy te toca a ti, joven, señorita, inspirar la vida de los demás. ¿Es fácil? No, no es fácil. Es comprometernos con el Señor, es formarnos, es buscar la manera de formarme yo mismo también. Usted mismo debe buscar la manera de formarse también. ¿Para qué? Para que alimente su conocimiento en el Señor. Escuchar a los demás hermanos, buscar formas de aprender. No solamente esperar tener quizás la primacía o la popularidad sino también escuchar a los demás. Es hora de que nos rindamos ante el Señor y nos comprometamos con el Señor y dejar sembrado vidas para las demás generaciones. Las demás generaciones te verán, o te ven ya, los niños te ven, los jóvenes te ven. La pregunta que debemos hacer es: ¿qué estoy haciendo en el Señor para que las demás generaciones continúen con la obra? ¿Será que solamente nos reunimos los días domingos, nos saludamos y con eso es suficiente? No, mis queridos. Para formar la vida o para inspirar la vida de los demás es también invertir en la vida de ellos, darse tiempo, escuchar. Tenemos muchos jóvenes en la universidad, en los colegios, en la escuela, que se están formando, líderes como nosotros, o que estamos a cargo de un ministerio. ¿Cuántas veces estamos dispuestos a dar nuestro tiempo a ellos? O preocuparnos por sus estudios, o preguntarnos cómo va. Siempre tengo una frase que dice de la siguiente manera: muchos estamos dispuestos, pero pocos estamos disponibles. ¿Qué quiere decir esto? Que con nuestras bocas estamos dispuestos, manifestamos decir servir al Señor, quiero servir al Señor. Pero cuando llega el momento quizá de visitar a un hermano, de llamar a un hermano, no estamos disponibles. En ese sentido, muchos están dispuestos, pero poco disponibles. Ahora bien, nuestra responsabilidad es inspirar la vida de los demás, fortalecer la vida de los demás. Pablo lo dice muy clara: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Cuántos de nuestros jóvenes, cuántos de nuestras iglesias dirán:
o querrán imitar a nosotros, o no querrán imitar. Qué triste sería esto. Para llegar a ese nivel, no solamente debemos pensar, sino también hacer. Vuelvo a repetir una vez más, debemos formarnos, debes formarte en la palabra del Señor para ser de bendición para los demás, porque sin conocimiento no podemos servir a la iglesia del Señor. El evangelio a través de la historia siempre ha sido conocimiento, lectura. Pablo lo dice de una manera clara a su discípulo joven, Timoteo: ocúpate en la lectura, ocúpate en la lectura. Leer no es nada malo, lo malo es no leer. Lo malo es no leer para enseñar. Si no leemos, ¿qué vamos a enseñar? ¿Qué vamos a aportar a la generación que viene? Debemos formarnos, es necesario, es un requisito fundamental, no hay opción. Hoy los jóvenes necesitan respuestas, hacen preguntas muy difíciles y nosotros como líderes debemos preocuparnos en formarnos para formar a ellos. Recuerdo una vez, estaba caminando por las calles de Guaranda y me encontré con un joven y me hizo una pregunta de la siguiente manera: ¿qué es el Dios de los agujeros? Lo había leído hace cuántos años atrás un poco acerca de esto. Lo pude responder. Así como estas preguntas me han hecho muchos jóvenes preguntas, pero si nosotros no nos formamos, no podremos responder. Es por eso que muchos jóvenes lamentablemente no encuentran cabida en la iglesia y van a buscar respuesta en otros lugares. O quizá muchos jóvenes no se sienten acogidos por la iglesia, por los líderes. Quizás muchos jóvenes no sienten ese cariño por los líderes, por los ancianos, y de esa manera se alejan de la iglesia. Y la pregunta que nosotros hacemos es: ¿por qué se van los jóvenes? O en el peor de los casos decimos o dicen: los jóvenes no se preocupan de las cosas del Señor. No es eso. Los jóvenes están dispuestos. Incluso hay un estudio mundial de los Estados Unidos que hizo: hoy la generación Z están más abiertos a servir al Señor. La diferencia es que muchos hermanos de la generación pasada y la nueva generación, que es la generación Z, tenemos o tienen un tiempo muy diferente, tienen un contexto muy diferente. Hoy los jóvenes tienen otro contexto. Por ejemplo, las redes sociales, la forma de comunicar, los deportes, los juegos, mucho han cambiado, mientras que la generación pasada no tuvieron quizás esa facilidad que hoy tienen. ¿Y qué nos toca? Nos toca aprender a convivir y a entendernos unos a otros. De eso se trata la iglesia del Señor. No se trata de que todos tengamos la misma opinión acerca de un tema. Habrá desacuerdos en muchos casos. Eso es la iglesia del Señor. Ser uno en medio de los desacuerdos. Tener paciencia en medio de los desacuerdos. Saber sonreír en medio de los enojos. O saber animar a los demás hermanos en medio de la tristeza. Eso es la iglesia. Entonces, te reto, mi querido, mi querida, a que seamos personas que inspire la vida de los demás, la vida de su iglesia, la vida de sus hijos, la vida de su esposa, de tal manera que podamos decir al final de nuestros días, como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla y acabado la carrera, he guardado la fe. Señor, gracias por usarme, y que su nombre quede vivo para las demás generaciones, predicando el evangelio de Cristo.